enfermedades derivadas por anticuerpos. Por ejemplo, acá nos varias alternativas. Estas serían hemólogos específicos y estas serían sistémicas. Acá, por ejemplo, está anemia política autoinmune, leucopenia autoinmune, gastritis atrófica autoinmune, la anemia la miastenia gráfica, la enfermedad de Grey también, el ciclo de entre las sistémicas están el virus hematológico y esta vasculitis asociada a ANT. Esta es una sigla que significa anticuerpos antineutrófilicos citoplasmáticos. Anticuerpos antineutrófilicos citoplasmáticos o anticuerpos anticitoplasmáticos. Bien. Enfermedades mediadas por células T. Tenemos aquí en las órganos específicos la diabetes tipo que afectan a la páncreas, la esclerosis múltiple, que tiene una reducida relación con otros órganos, principalmente afecta la piel. Y bueno, aquí tenemos componentes sistémicos, diabetes reumatoide, de esclerosis sistémica, esclerodermia también, que son dos enfermedades muy parecidas al síndrome de Solde. Y enfermedades postuladas como autoinmunes. Ahí tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, como ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colonitis biliar primaria y la hepatitis autoinmune, que es crónica aquí. Entre las sistémicas tenemos esta enfermedad vascular de esa poliarteritis modo. Bien. Entonces, este cuadrito lo saqué de la edición 11 de COVID. El libro chico de patología básica. Todavía no está en la segunda. En español, en inglés sí hay. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Solde. Se caracteriza por la sequedad de los ojos, a eso se llama queratoconjuntivitis seca, y también sequedad de la boca, a eso se denomina xerostomía. Esto se debe a la destrucción de las glándulas salivales, en caso de los ojos, y las glándulas salivales, en caso de la boca. Entonces, esto es obviamente a causa inmunitaria. El 40% se presenta actualmente, se llama la forma primaria o síndrome seco, ya donde están afectadas tal vez los ojos y la boca. Esa es la forma general. Pero el otro 60% se asocia a otras enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide, por ejemplo, y otras más. Bueno, esa es la característica de este síndrome. Entonces, hay inflamación de las glándulas salivales mayores, parótidas, rituales, maxilares. Aquí se ve la parótida de esta señora conectada del volumen. Otro detalle es la sequedad de los ojos. Acá tenemos la conjuntiva sin brillo. La mucosa conjuntiva está totalmente sin brillo, deslustrada, algo enrojecida por acá. Y la xerostomía se caracteriza por esta lengua que es geográfica, que se llama seca también sin brillo medio, por falta de secreción salival. Históricamente los muestran sólidos agregados de linfocitos, principalmente linfocitos T, que están destruyendo los adenómeros, no tanto celosos como mucosos. Acá todavía persiste algunos productos infectores, pero la mayor parte ha sido destruido y reemplazado por matriz, restos y los. Entonces, en eso consiste el síndrome de Solde. Tenemos algunos así, o xeromocosos, como en este caso, acá también, xeromocosos. Entonces, esa es la característica, destrucción de los adenómeros, o los así, a causa inmunitaria. Otra patología es esta, la esclerosis sistémica.
consiste en una fibrosis sistémica excesiva que afecta sobre todo a la piel, donde puede quedar limitada durante años. En la mayoría de los casos se extiende por el aparato gastrointestinal, ¿sí? Aparte del aparato gastrointestinal, riñones, corazón, músculos y pulmones, por eso es sistémico. Afecta más a las mujeres en una proporción de 3 a 1. Y la edad de mayor incidencia es entre los 50 y 60 años. ¿Sí? Comienza con edemas simétricos, sobre todo la piel de manos y dedos, sobre todo las manos, de ambas manos. Presenta también síntomas articulares como el dolor y incapacidad similares a la artritis reumatoide. Cuando afecta ya el aparato digestivo, a nivel del esófago produce disfagia, dificultad para deglutir. A nivel de intestinos hay mala absorción. Puede haber dolor y, por qué no, obstrucción intestinal. A nivel del pulmón produce fibrosis por alteración de la función respiratoria. Afectación al cardíaca con insuficiencia, el corazón insuficiente. Hay fibrosis también a nivel del corazón. Entonces ya no digamos, láctico, deficiencia. Entonces, hay una forma que permanece solamente que se manifieste en la piel. Eso se llama la esclerodermia o morfea. Esclerodermia o morfea. Ambos nombres es un tecnología. Es la esclerosis, pero localizada en vez de la piel. Esta esclerodermia tiene unos, la esclerosis sistémica tiene una serie de síntomas. Entonces, por ejemplo, se conoce con este término 3. La C significa carcinosis, depósitos de calcio en la piel. A nivel de los dedos de las manos, sí, existe el fenómeno de Raynaud. Entonces, la R significa Raynaud, ya que es un espacio vascular entre el cuerpo frío o antistrés. La E es dismotilidad o disfunción esofágica. La E viene del esófago. Dismotilidad o disfunción esofágica. Hay dificultad de la ejecución de químicos. A nivel del esófago inferior hay recurso por insuficiencia del esfínter. Entonces, el esfínter esofágico inferior. Bueno, entonces esto es importante tener en cuenta. ¿Sí? La E es con la esclerodactilia, engrosamiento y tensionamiento de la piel en las manos, ¿sí? Y en los dedos también, obviamente, de las manos. ¿Sí? Y la T significa atelangiocarsis. Son pequeñas dilataciones de capilares, así como arañitas. Hay dilatación de capilares que causan rojas en la superficie de la piel, así como decía, como arañitas en la piel. Esas son las atelangiocarsis. Entonces, esto significa con las características del síndrome que crece. Simplemente acá es Raynaud, la E es Raynaud, y acá la E es el esófago. Eso es para hacerlo más entendible en español. Bien. Patogenia de la esclerosis sistémica. Las causas pueden ser estímulos externos de observación, o también puede ser de disposición genética. Bueno, no se sabe exactamente cuál es la causa. ¿Sí? Entonces, suponiendo que fueran estas, estos estímulos pueden producir lesión endotelial. Entonces, esto conlleva a una alteración de los vasos, una vasculopatía proliferativa biotiterante. Proliferativa, ¿sí? Porque hay hiperplasia, ¿sí? De las células endoteliales, que muchas veces pueden tapar la luz del vasito y producir fenómenos isquémicos. Bueno, y al final sí, ¿no? Estas arterias se ponen bastante rígidas, produciendo una hipertensión, principalmente a nivel de pulmones, porque es un tejido largo, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que también pueden producir
fenómenos isquémicos con la consiguiente preparación. Entonces, esto nos lleva a un aumento de la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, o sea, colágeno, depósito de colágeno. Por lo tanto, se va a producir fibrosis que afecta a la piel y otros órganos parenquimatosos, como habíamos visto, corazón, puede ser riñón, el tubo gastrointestinal, en fin. La predisposición genética, bueno, esto también lleva a la activación de los linfocitos inmunológicamente competentes, como los linfocitos T y B. Ahí están T y B. Los T producen citocinas primogénicas, como profibróticas. Por ejemplo, el factor de crecimiento al fibroblasto B, de interleucina 3, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Bueno, que conjuntamente con esta otra alteración va a producir fibrosis, ¿no? A nivel de la piel y de otros órganos. Entonces, cuando se activan los linfocitos B, lo que hacen es producir autoanticuerpos. Bueno, que obviamente esto va a potencializar toda esta reacción. Bien. Esta es la fase de una persona con esclerosis sistémica. La nariz afilada, ¿sí? La boca así cerrada y arrugada, se ve lo que se conoce con el término de la fase de Paganini. Ahí están los dedos, manos y pies, los dedos que están edematizados y la piel se pone tensa y bastante dura. Muchas veces, como les había comentado, se producen fenómenos isquémicos que producen estas úlceras microscópicas de la garganta. Y miren el abombamiento de las falanges distales. Parecen dedos en palillos de tambor, palillo de tambor. Ahí vemos, los dedos en salchicha, que también se llama así. Y, como les decía, las falanges distales abombadas, el palillo de tambor. Aquí vemos la afectación de la piel, esta placa. Cuando afecta solamente a la piel, dijimos que se llama esclerodermia o morfea. Y son estas mismas placas brillantes porque es una piel tensa y dematosa. ¿Sí? La epidermis reduce su espesor, por eso es más brillante. Inclusive hay desaparición de anexos, glándulas sebáceas, folículos pilosos de piel. Y esta pigmentación arbusta que se puede apreciar en los bordes de la planta. Acá se puede también observar algunas de las genitales. Esta es la histología. Ahí está la epidermis, que acá todavía se ve que hay procesos interterminales, ¿no? Procesos epidérmicos. Cuando se atrofia más la piel, entonces desaparece de este proceso. Es una epidermis totalmente atrófica. Pero aquí en la dermis, ¿no? Llama la atención el depósito de matriz, de fibras colágenas y alinizadas, que están ahogando acá a los anexos, como ver una glándula sudorípaca o un folículo piloso. Y de cuando en cuando se ven estos infiltrados de los tejidos alrededor de las ciclos, no es pequeño más. Pero miren, ese engrosamiento y esa colagenización de la piel. Bueno, esa es la historia de la esclerosis sistémica. Ahora vamos a ver las enfermedades, es el tercer punto. Enfermedades por inmunodeficiencia, o sea, cuando ya no funciona bien o es insuficiente el sistema inmunitario. Entonces, entre estas tenemos las inmunodeficiencias urinarias, que suelen ser hereditarias y manifestarse entre los 6 meses y 5 años. Entre estas tenemos defectos de la inmunidad innata, como son defectos de la función del leucocito, del sistema nervioso. También pueden existir defectos de la inmunidad adaptativa. Entonces, acá se han descrito una serie de enfermedades que son realmente muchísimas y son muy desconocidas en nuestro medio. Habla acá de la agarra
rarísimas, y solamente las vamos a mencionar. Pero nos vamos ahora a las inmunodeficiencias secundarias, que son más reconocidas por lo menos. Entonces, estas también se conocen como inmunodeficiencias adquiridas. Y estas se pueden presentar en sujetos con cáncer, diabetes y otras enfermedades metabólicas. También en la malnutrición, infecciones crónicas y en personas que reciben quimioterapia o radioterapia para el cáncer o fármacos inmunodepresores o inmunosupresores para evitar el rechazo del cuerpo o tratar el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias. Entonces, en este caso se puede producir una inmunodeficiencia secundaria. Bueno, entre estas inmunodeficiencias secundarias tenemos el prototipo, que es el síndrome de inmunodeficiencia civil, el SIDA, que se refiere a un grupo de enfermedades causadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que ataca al sistema inmunitario. Cuando el VIH entra en el cuerpo, invade y destruye las células del sistema inmunitario, estas que se encargan de combatir virus, bacterias y otros elementos. Y estos virus, bacterias son las que causan infecciones y enfermedades, ¿verdad? Esto a su vez hace que el sistema inmunitario se debilite y pierda la capacidad de mantener la salud del cuerpo. Entonces, esta es la situación del VIH. Vamos a ver un poquito la epidemiología y las formas de transmisión. El VIH no se puede contraer o no puede contraerse por contacto casual. Existen tres formas específicas y documentadas de contraer el VIH. Uno, por medio de una relación sexual sin protección con una persona infectada, obviamente. Y dicha relación puede ser muy variada, ¿no? También puede ocurrir por medio de intercambio de sangre, de una transfusión, por ejemplo. La transfusión de sangre de una persona infectada a otra no. Entonces ahí pasa, ¿no? El VIH. Entonces, pero este tipo, de esta forma, también ocurre generalmente compartiendo peligros. Estas personas que utilizan estos inyectables para sus drogas. Entonces esto ocurre en organismos. Y también puede ocurrir a través de una mujer infectada con VIH durante el embarazo o parto. O también al amamantar al bebé. Al amamantar a su bebé. Bien. Entonces aquí tenemos las causas de inmunodeficiencias secundarias o adquiridas. Acá tenemos, por ejemplo, una de ellas es el VIH. El mecanismo es ataca y destruye a linfocitos TCD4 pocos no colaboradores. Otra causa puede ser radiación y terapia del cáncer. Reducción de precursores de todos los leucocitos en la médula ósea. Una plasia medular. Afectación de la médula ósea por cáncer, o sea, metástasis o leucemia. Entonces aquí ocurre un menor espacio, o sea, se reduce el espacio para el desarrollo de los leucocitos. La malnutrición proteíno-calórica, el trastorno metabólico, inhibe la maduración y la función del linfocitos. Eso es la causa. Y otra causa sería esta, ¿no? La extirpación del vaso. Entonces acá se reduce la fagocitosis de los microbios, ¿no? Que han sido atrapados y están, digamos, transcurriendo por la vía linfática. O también la vía sanguínea, ¿no? A través del vaso. Ustedes saben que el vaso es el órgano que filtra la sangre. Y los cambios linfáticos filtran la linfa. Bien. Entonces acá vamos a ver algunos grupos de riesgo. Principalmente somos homosexuales, de parejas homosexuales. Otros grupos de riesgo pueden ser poblaciones con extrema pobreza. Estas personas que usan jeringas para propósitos físicos y otras veces
¿sí? Bueno, entonces hablemos del VIH. El virus del SIDA pertenece a una familia de virus animales, ¿no? Retrovirus. Una característica importante del VIH es su extremada variabilidad genética. ¿Sí? Por lo que el VIH uno forma parte de una población viral heterogénea que dificulta la comprensión de algunos de los mecanismos de interacción entre el virus y el huésped. Bueno, esta extremada variabilidad genética se refiere a que este virus constantemente está mutando. Entonces, si se descubre o describe algún tratamiento que puede ser eficaz en algún momento, en determinado tiempo ya no, porque estos mutan. Ya es por eso que hasta ahora no se ha encontrado una solución integral para describir al virus, por su variabilidad que tiene, por su variabilidad genética. Bueno, acá tenemos el virus. Tiene una serie de estructuras. Ahí está la superficie, por ejemplo, ¿no? la rica calquínica, que presenta estas proteínas de superficie. La GP41 y esto es la GP520, que es digamos, la más importante. Bueno, luego presenta aquí está la cadena. La cavidad está el material genético del virus, que es un virus RNA monocatenario, una sola cadena, y presenta una serie de enzimas acá, que están acá, por ejemplo, la integrasa, la transcriptasa inversa, y también están otras proteínas. Acá tenemos el color azul, otra glucoproteína, otra capa de glucoproteínas, que es la P17 de la matriz. Esa es. Y luego tenemos esta de color amarillo, que está constituida por la proteína 24. Proteína 24, la P24. ¿Ya? Entonces, esta proteína 24, la P24, es el antígeno químico más abundante que puede identificarse mediante el test de ELISA. Entonces, acá ya uno puede decir, si es una positivo, uno puede presumir de que está infectado o es transmisor con el VIH. Entonces, esta tiene validez para el diagnóstico de infección por el VIH. Bueno, ¿cómo trabaja este virus? Aquí está la célula huésped. Ahí está el virus. Esta subproteína GP120 tiene especial afinidad o receptores en la superficie de estas células, ¿no? Como ser un complejo disfosfopaturial clase 2, como los linfocitos CD4 positivos. Entonces, inmediatamente se adhiere, las membranas se fusionan y el material genético se integra dentro de la célula huésped. Ahí están las moléculas de ADN. Y mediante esta proteína, la transcriptasa inversa, ¿sí? Esta cambia de configuración. De ser monocatenario, es una sola cadena, se vuelve doble bicatenario, como el ADN que tenemos nosotros. Y de esta forma ingresa hacia el núcleo, y en el núcleo están los genomas. Y gracias a la otra proteína, la integrasa, ¿sí? Esta se integra en nuestra cadena, porque no mata el propio, pero ella ya se produce. ¿Y qué es lo que hace? Expone sus códigos, ¿no? Para que sean copiados por el RNA mensajero y estos llegan hasta lo que se llama la transcripción. Se transcriben los códigos de este segmento de virus y el RNA mensajero copia y luego es traducido en los ribosomas. Y estos ribosomas van a sintetizar proteínas tanto de la célula huésped como proteínas del virus, proteínas virales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se han sintetizado las proteínas virales,
gracias a las proteasas, ¿sí? Estas vuelven a reconfigurar su forma original como elementos monocatenarios. Y de esta manera emergen de la célula huésped, destruyéndola obviamente, porque es un motivo muchísimo, ¿cierto? Entonces salen cubiertas por la membrana celular de la célula huésped y formando nuevos viriones. Aquí vamos a ver cómo ocurre todo este panorama que les comenté hace un momento. Usando una sustancia química especial como ya sea la agente 120, el VIH entra en la célula CD4 positiva. Una vez que llega al citoplasma de la célula huésped, ¿sí? Gracias a la transcriptasa inversa, este VIH se disfraza del obrero de la célula CD4 positiva y de esta manera entra hacia el núcleo, que es el centro de comando. Entra hacia el núcleo. Una vez que ingresa al núcleo, ¿sí? Los obreros, que son los que normalmente trabajan acá, están produciendo sustancias, ¿sí? Útiles, porque sirven para proteger al organismo. Pero aquí se metió. Ya, se metió. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este virus? Va a insertar, ¿sí? Sus propios códigos. ¿Sí? Esa es la forma como expresa, ¿cierto? Expresa el genoma para que copien el RNA mensajero, copia sus códigos de este gen viral. Bueno, y de esta manera es que los plásticos o bien los ribosomas que están sueltos por ahí van a fabricar proteínas virales. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas proteínas virales? Estas proteínas o piezas virales, gracias a la enzima proteasa, empiezan a armarse, se reconfiguran, les decía. Entonces acá pueden hacer los elementos propios del VIH, las cadenas simples de RNA, que de esta manera van a salir de la célula. Acá tenemos el resumen. ¿Sí? Acá ingresan a la citoplasma, se disfrazan, entran acá, pasan sus códigos, fabrican sus proteínas virales y acá gracias a la proteasa se vuelven a recuperar su aspecto anterior y de esta manera salen como nuevos viriones. Bueno, entonces esa es la forma en que se produce esa biología del VIH. Acá, por ejemplo, vamos a ver evolución clínica. Acá tenemos el contacto, el primer contacto. Aquí tenemos una barrera epitelial. Aquí están los viriones. Estos pueden atravesar. Y lo primero que agarran son las células que tienen moléculas clase 2, como el CD4 positivo, el linfocito CD4 positivo, y células presentadoras de antígenos, como la célula de T. Entonces, esta célula es atrapada y a la célula hace todo su trabajo, mata a los linfocitos, produciendo nuevos viriones. Y ahí está la célula de crítica, la fagocita también, sí, pero va a presentar antígenos de este tipo, que ya vamos a ver qué es lo que va a pasar, sí, pero va a presentar antígenos virales. Entonces, estos nuevos viriones, sí, pasan a la vía linfática, y en la vía linfática pueden ser atrapados o se quedan en los ganglios que son viendo. Entonces, acá se produce una infección a nivel de los ganglios, que es una adenitis, como una adenopatía. Entonces, esto es lo que ocurre en la famosa adenitis a nivel de los ganglios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Normalmente las células van a producir anticuerpos anti el VIH. Estos anticuerpos, digamos, cubren
aluminio, ¿sí? Y acá, como están ya las células infectadas por virus, no son virus, ¿sí? Las que reaccionan son las células CD8 positivas, las células citotóxicas. Entonces acá reaccionan contra estas, obviamente, que son muchos, ¿no? Pero estas no tienen tanta capacidad, pero van a dar, por lo menos controlar la expansión o la proliferación de estos virus. Y también favorecidas por la presencia de los nuevos. Entonces hay un control parcial de la replicación química. Y esto da lugar a un periodo de latencia química. Se establece una infección crónica, el virus se concentra en los tejidos linfoides y hay una producción reducida de virus. Aquí viene, ¿no? Está en una situación latente, ¿sí? Pero en caso de que se produzcan otras infecciones microbianas, ¿sí? Estas van a producir citocinas que van a reactivar una reinfección. Bueno, esta latencia deja de ser latente y entonces hay una activación, una reactivación por un aumento de la replicación de los virus. Entonces aquí ya se establece totalmente el problema del SIDA, ¿cierto? Destrucción de tejidos linfoides y pérdida de linfocitos T cerebral positiva. Ahí ya se estableció la infección. Entonces esto ya es irreversible. Bueno, y acá tenemos una serie de complicaciones del SIDA. Ya el virus por sí mismo, digamos, no se mata. Lo que afecta son al disminuir la capacidad inmunitaria, la deficiencia inmunitaria. Hay una serie de infecciones oportunistas que son las que realmente acaban con el paciente. El paciente sidótico o sidoso, para el SIDA. Bueno, y acá tenemos en este cuadro, si no se tuviera sido una fotografía, ya los diferentes, son tantos que va a ser mucho tiempo, nos van a dar medio. Bueno, pero de todas maneras, ¿cómo se puede ver eso? ¿Sí? Vamos a ver algunas complicaciones. Por ejemplo, la infección por el herpes virus, en piel de mucosas y piel mucosa, aquí en la boca, por ejemplo. Entonces, no solamente acá, sino también puede ser en los genitales, masculinos y femeninos. Se ven estas ampollitas, ¿no? Estas ambientes de ampollitas. Y aquí estamos viendo en la piel. En la piel hay es una ampollita realmente, ¿no? Se produce esto por acantólisis, por la separación de los queratinocitos, dejando un espacio mucho más mayor, entonces se produce la ampolla. Y aquí vamos a ver algunos queratinocitos que presentan estas colonias de los virus, en este caso del virus del herpes. Otra complicación también bastante frecuente y severa es el sarcoma de mucosa, que afecta a los vasos, principalmente de la piel. Ahí tenemos ya una etapa muy avanzada bien, de este paciente. Acá tenemos una placa en el piel, una placa superficial. Y acá la histología nos muestra la hiperplasia de células endoteliales, pero estas células endoteliales están totalmente atípicas. Es como un cáncer, por ejemplo, y estas son muy invasivas y pueden producir ese tipo de lesiones como les mostré en esta diapositiva. Bien. Bueno, finalmente, por las sobreinfecciones e infecciones oportunistas, el paciente puede llegar a este estado, a un estado de emaciación que se llama totalmente débil, pérdida de masa muscular, totalmente débil. Ya está, digamos, acá proximidades de la muerte. Bien. Otra patología que vamos a ver ahora es la amiloidosis. Es un trastorno en el cual las fibras de proteínas insolubles significa que son proteínas mal sintetizadas, defectuosas, proteínas defectuosas o sintetizadas defectuosamente. Y estas proteínas defectuosas se depositan en tejidos y órganos, causando el deterioro de las funciones del tejido del órgano
La causa de la amiloidosis primaria, sí hay un tipo, ¿no?, que la amiloidosis primaria se desconoce. ¿Sí? La causa de la amiloidosis primaria se desconoce. Pero esta condición está relacionada con la producción anormal de inmunoglobulinas por parte de las células plasmáticas. Claro, son los leucocitos B activados. Entonces, los síntomas están relacionados con los órganos que se ven afectados por los depósitos de este amiloide. Amiloide significa un material proteináceo parecido al almidón, pero es amiloide. Entonces pueden depositarse en órganos como la lengua, intestinos, músculos esqueléticos y lisos, nervios, piel, ligamentos, corazón, hígado, brazo, prácticamente en todo sitio. Hasta en el cerebro, claro que sí. Bueno. Y la otra forma es la amiloidosis secundaria. Se debe a un depósito anormal de proteínas de amiloide que se asocia con enfermedades crónicas de la articulación. Por ejemplo, el padecimiento reumático como la artritis reumatoide. Entonces, puede presentarse en todas ellas, ¿sí? Pero es mucho más común en aquellos padecimientos reumáticos como los conocidos como espondiloartropatías. Espondiloartropatías significa alteraciones de las articulaciones a nivel de costo vertebral, ¿no?, de la columna. Y después sí, en la artritis reumatoide, que afecta a grandes articulaciones y también a las pequeñas. Bueno, entonces acá tenemos la clasificación de la amiloidosis. Ahí tenemos amiloidosis sistémica o generalizada, amiloidosis hereditaria y la amiloidosis localizada. Este cuadrito lo tienen en su libro, todo. Bueno, entonces existen una serie de características del amiloide. Aquí están las proteínas insolubles que se ven. Por ejemplo, la AL significa proteína ligera del amiloide. Es alteración de la cadena ligera del amiloide. Esta otra es la AA, significa proteína asociada al amiloide. Y esta otra que nos está faltando, ¿cuál es? ASA, proteína de amiloide en suero. Esta otra es amiloide transtibretina. Ahí están sus nombres. Bueno, entonces estas son los diferentes tipos de amiloidosis, clasificación. Entonces, clínicamente podemos ver estos depósitos en piel. Acá se ve un módulo, ¿no?, en cuanto a lo que yo en este síndrome. Y luego también a nivel peritoneal, más de la nariz, de la piel, ¿sí?, depósitos de amiloide. Lo mismo acá, miren, la nariz, alrededor de la párpado. Acá estamos viendo, ¿sí?, para poder identificar al amiloide es necesario utilizar el método de Bobo-Congo, es un método histoquímico. Bobo-Congo. Entonces ahí se puede identificar los depósitos. Se lo ve de este color rojo amarillento, rojo naranja, algo así. Ahí estamos viendo los modelos. Aquí vemos en la piel atrófica, mira. Aquí está la piel totalmente atrófica. Y aquí se ven los depósitos, como una red, y de ese color rojo amarillento. Acá tenemos en el corazón, algún tipo de cardiopatía. Y esta es una placa que indica el rojo. Y se puede ver acá un color café así medio doradito. Y se puede ver ahí. Ahí también se puede ver. Esa es la amiloidosis cardíaca. Cuando afecta al cerebro, esta es la que va a producir la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos un cerebro normal y un cerebro afectado, ¿no?, con amiloidosis. Entonces, esta es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, otra patología que se ve en este capítulo es el rechazo de trasplante. El
para que ocurra este tipo de rechazo, esto ocurre cuando se introduce un injerto de un volante a un receptor. Seres humanos vamos a hablar del volante y el receptor. En este mecanismo son protagonistas los linfocitos de CD8 positivos y CD4 positivos frente a los antígenos de histocompatibilidad procesados, ¿sí? O procesados de los antígenos, de los injertos, perdón, procesados de los injertos. Antígenos de este tipo de histocompatibilidad procesados de los injertos. O sea, el sistema inmunitario del receptor es el que procesa al injerto y produce este tipo de antígenos de histocompatibilidad. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Citólisis directa mediada por los linfocitos citosínticos, los T-citosínticos. Esto involucra una serie de enzimas, fervorinas, enzimas, etc. Puede haber lesión en la microvascularización por isquemia y destrucción tisular por los patrógenos. Lesión de microvascularización y destrucción de los tejidos por los patrógenos. Entonces existen algunas formas de este rechazo del trasplante. Tenemos el inmediato, que es el rechazo hiperagudo, que es la forma más precoz del rechazo y su desarrollo es de forma inmediata, una vez puesto en contacto el injerto con la circulación sanguínea de los receptores. Fisiopatológicamente está mediado por anticuerpos circulantes preformados contra las células endoteliales del donante. Ya, entonces, también hay antígenos del grupo ABO, HLA de clase 1 y más raramente de la clase 2, de los antígenos de histocompatibilidad. Bueno, ¿qué características vamos a ver en el rechazo hiperagudo? Se producen en minutos, ¿no? Dentro de minutos a horas después del trasplante. Entonces, lo que ocurre es una vasculitis, ¿no? Una inflamación de los vasos, sobre todo la microvascularización, produciéndose una infiltración principalmente por neutrófilos, que es algo hiperaguda. Entonces, pueden haber chorros de fibrina que pueden producir isquemia, ¿no es cierto? Y bueno, son importantes reconocer los infiltrados de neutrófilos. ¿Qué más encontramos en el rechazo hiperagudo? Aquí está la vasculitis, normal de la vasculitis. Puede haber inclusive necrosis fibrinoide de la pared del vaso. Ahí se ve uno neutrófico y también es un infiltrado inflamatorio mixto. Hay linfocitos también, sí, linfocitos, macrófagos también. Acá se puede ver edema y depósito de la matriz en este tejido que está reforzándose. Bueno, otra forma es el rechazo agudo. El otro era hiperagudo, este es agudo. El rechazo se produce a los pocos días del trasplante o tras la interrupción del tratamiento de inmunosupresores o inmunodepresores, como quieran llamar. Aquí predomina el infiltrado mononuclear, ya no hay polinucleares, es aquí predominantemente mononuclear. Los linfocitos T citosínticos lesionan células endoteliales y los linfocitos TH1, tipo la TH1, ¿sí? Para producir un tipo de hipersensibilidad retardada. Existe también el rechazo humoral, que se traduce por la vasculitis debido al depósito de inmunocomplejo, que es la hipersensibilidad tipo 3. Este depósito que puede deslizar la luz del vaso, ¿sí? Inclusive obliterar, cerrar el vaso, ¿sí? Producir isquemia e infarto. Bueno, entonces en este caso hay una activación de autoanticuerpos y también de la atracción del complemento, que es el complejo de taquería, produciendo lo que se llama una capilaritis, los capilares, la relación de los capilares alrededor de los túbulos, A ver si podemos ver algo de eso. Bueno,
claro, es bastante importante, pero predominante mononucleares, linfocitos, plasmocitos, y hay macrófagos. Ahí se ven algunos vasos, ¿sí? Algunos vasos dilatados. Aquí hay un túbulo, por ejemplo, que prácticamente está haciendo los equilibrios. ¿Sí? Hay restitución de proteína, rechazo interno. Esta es por las células de citotosis. Porque también hay el rechazo humoral, que es una hipersensibilidad de tipo 3, ¿cierto? Que hay necrosis lignoide de la pared del vaso, depósitos en la luz del papilar, produciendo inclusive obliteración como dicotomía. Y se puede producir inclusive áreas de y vemos, ¿no? la cantidad de la vasculitis. Acá no vemos un modelo para decir, aquí está el modelo. Aquí se produce la capilaritis. Bueno, aquí vemos ya el proceso terminal, ¿no es cierto? Que es el rechazo crónico. Este ya es el rechazo crónico. Lo ocurre después de meses, inclusive años. Entonces, acá ¿qué se observa? Atrofia tubular, ¿sí? Atrofia tubular, infiltrados intersticiales, y ya está este engrosamiento de los vasos, del limón, así en forma de bulbo de cebolla. Es una, digamos, una gastritis esclerosante. Bueno, hay mucha fibrosis intersticial, por ejemplo. El engrosamiento fibroso, esto es bastante llamativo. Esto es en el rechazo crónico. Después de meses a años. Y bueno, chicos, con esto hemos terminado este capítulo. Nos falta el capítulo de neoplasia. Y el día miércoles 4 de julio daríamos el primer parcial. Ya a las 12:30, por favor, en este primer piso. Vamos a ocupar todas las aulas. Y damos los módulos más. 12:30, 12 a.m., 12:30 a.m., mediodía.